Bueno, importante para hablar de la población es que tenemos que hablar de ciertos conceptos que no aparecen en este tema y que son interesantísimos para cuando hablamos de cosas de demografía. Demografía, que es la ciencia un poquito que estudia el tema de la población, ¿vale? Entonces, voy a intentar aclarar en este vídeo algunos conceptos que yo creo que nos hacen falta para seguir viendo las cositas que hemos visto en estas dos páginas, ¿de acuerdo? En cuanto a la población rural y urbana. Entonces, voy a intentar explicaros unos conceptos como muy generales y explicar ciertas cosas de la población que yo creo que son interesantes, ¿vale? Bueno, lo primero. Vamos a hablar de la población, de la forma en la que crece o decrece la población. Vamos a ver qué tipos de gráficos hay para representar la población y luego vamos a ver también esa densidad de población que ya hemos visto en la explicación del libro, cómo afecta pues, a las diferentes zonas donde vivimos nosotros, ¿de acuerdo? Para que tengamos un poquito de conocimiento. Bueno, lo primero, ¿qué es la población? La población son las personas que viven en un lugar determinado, ¿de acuerdo? El estudio de la población es, pues por ejemplo, cuando vamos a estudiar la población de un país o de un municipio o de una comunidad autónoma, es decir, las personas que viven en ese lugar. Normalmente, las personas que viven en un lugar, es decir, la población, se suele dividir de diferente forma, pero la más habitual pues puede ser, por ejemplo, por edades. Población infantil, población adulta, población anciana. Pero solo hay esa forma, no. Se puede dividir, pues, por ejemplo, población masculina, población femenina. Se puede dividir, por ejemplo, población rural y población urbana. Se puede dividir, por ejemplo, pues, población ocupada o población no ocupada. Se puede dividir, bueno, pues de la forma que se nos ocurra, y esto es muy interesante y muy importante para los estudios que tienen que hacer, pues por ejemplo, las diferentes administraciones, pues para dotar de más servicios. Imaginaos, si hay más población infantil, pues tiene que haber más colegios o tiene que haber más pediatras, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ver mucho la población de un lugar y el estudio de la población para los servicios que se dan para un país, por ejemplo, o para un municipio, lo que sea. ¿Qué formas hay para que la población crezca o disminuya? Bueno, pues cuatro son las causas que tienen que ver con el crecimiento y la disminución de la población. Hay dos que la hacen crecer y hay dos que la hacen decrecer. Estas causas se van a dividir de dos formas. Hay una cosa que se llama el crecimiento natural. El crecimiento natural son lo que tiene que ver con la biología, como quien dice, las personas que nacen y las personas que tristemente fallecen. Las personas que nacen aumentan la población, los niños que nacen aumentan la población, las que fallecen disminuyen la población. Pero solo esta forma, es decir, solo existe esta forma de que crezca y disminuya la población, es decir, con la natalidad y la mortalidad, no. También tenemos a la gente que viene, los inmigrantes, o a la gente que se va, los emigrantes, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a organizar este crecimiento de la población? Bueno, pues el crecimiento natural solamente tiene en cuenta la mortalidad y la natalidad, es decir, las personas que nacen y las que mueren. Pero el crecimiento real tiene en cuenta la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. Es decir, el crecimiento real de la población tiene en cuenta esas cuatro cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Crecimiento real engloba todo, crecimiento natural solamente la mortalidad y la natalidad, ¿vale? Vamos a seguir hablando de otros aspectos que tienen que ver con la población. Hablemos ahora mismo de la densidad de población, ¿vale? ¿Cuál es la densidad de población? La densidad de población es una fórmula matemática que divide el número de habitantes, es decir, la población de un lugar, entre los kilómetros cuadrados del sitio donde vive. Por ejemplo, si calculásemos la densidad de población de España, tenemos que dividir sus 47 millones de habitantes entre todos los kilómetros cuadrados que ocupa el país, ¿de acuerdo? Y ahí tendremos una media de densidad, pero normalmente la densidad de población de un país no es un dato que tenga importancia, la tiene. Lo que pasa es que normalmente nos interesa saber la densidad de población por zonas un poquito más acotadas, como por ejemplo pues pueden ser ciudades o provincias. En este caso, en España, las ciudades que tienen menor territorio, es decir, las zonas que tienen menor territorio, son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que es donde nos encontramos una densidad de población más alta, es decir, un gran número de población viviendo en un espacio relativamente reducido. ¿Y dónde tenemos la menor densidad de población? Pues en las grandes provincias o las grandes zonas
en las que viven muy pocos habitantes y su población es dispersa, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, Teruel, Soria, Guadalajara, etc. Vale, para estudiar la población, aparte de la densidad, vamos a utilizar un tipo de gráfico que se llama la pirámide de población, ¿vale? La pirámide de población es un gráfico en el que en la parte de la Y, es decir, la parte vertical, vamos a poner los tramos de edad y en la parte de las X vamos a poner a un lado la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Normalmente, pues bueno, a la derecha vais a ver que están las mujeres representadas y a la izquierda los hombres. Entonces, por cada tramo de edad vamos viendo el número de población que hay. Esta pirámide de población que estáis viendo es de España, ¿vale? Se llama una pirámide de población, tiene una forma de bulbo. ¿Y por qué tiene forma de bulbo? Porque la zona del centro, es decir, donde está la gente que pues tiene en torno a los de 40 a 60 años, es donde más gente hay. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es la población activa y es la que tiene un poco que pagar impuestos para mantener a la población infantil, para que haya educación, sanidad, etcétera, y en la población adulta. Entonces, es importante que esa forma de bulbo es algo que para la sociedad es un poquito peligrosa, porque lo que quiere decir que cuando vosotros crezcáis llegaréis a la parte y entonces seremos muchos arriba y pocos en el medio. Entonces estaría un poquito descompensado, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir viendo diferentes pirámides de población de diferentes lugares, ¿vale? Aparte, esta es la de España y vamos a ver ahora mismo otra pirámide de población. Bueno, aquí tenemos ahora mismo la pirámide de población de Castilla y León, pero es una pirámide de población antigua, que tiene ya tiene unos años, ¿de acuerdo? Es un estudio del 2010. Vale, ¿y aquí qué observamos? Bueno, la población de Castilla y León se caracteriza, bueno, en general la de España, pero se caracteriza, es una población bastante envejecida. Si vais viendo por arriba, veis un bloque bastante alto de población anciana en la parte de arriba de la pirámide. También veis, se puede comprobar que la mujer, es decir, las mujeres tienen mayor longevidad, es decir, viven más años que los hombres. Si os dais cuenta, está a la parte derecha, la parte roja, donde la que representa a las mujeres es más grande, es decir, porque nos encontramos que las mujeres viven más que los hombres, ¿de acuerdo? En general, ¿vale? Estos son datos, como quien dice, generales, que es como se estudia la población. Luego vemos también, no sé si veis un pequeño piquito en torno a los 70-74 años, ahí hay un pequeño piquito en el que se ve que se mete para adentro. Bueno, pues esos picos en una pirámide de población suelen tener que ver con grandes catástrofes que ha habido en épocas pasadas, ¿de acuerdo? Y ese pico de ahí seguramente tenga que ver con la guerra civil y con la posguerra que hubo en España en los años entre el 36 y el 39, ¿vale? De 1936 y 1939 me refiero. Entonces, cuando encontramos en una pirámide que se encuentran esas muescas, se encuentran esos pequeños recortes, puede haber es decir, podemos determinar esos problemas. Vale, aquí ahora mismo vemos la pirámide de Tudela de Duero y está bastante descompensada. Es una pirámide que tiene, bueno, pues parece que tiene formas que son parecidas, pero otras, pues bueno, nos encontramos, si veis arriba, la población anciana, sobre todo el último tramo de las mujeres, está muy desplazado respecto al de los hombres. Bueno, veis que se mantiene la tónica general en la que tiene una forma de bulbo, tiene una forma muy ancha en el medio y podemos observar también es eso, que es una población que puede haber crecido de una forma un poco irregular, y eso puede ser debido pues ya no a la natalidad o a la mortandad, de acuerdo, al crecimiento natural, sino que tenga que ver más bien con el crecimiento real, es decir, gente que ha venido de otros sitios o gente también que ha podido marchar. Por eso podemos encontrarnos que es un poquito más irregular. Es muy normal en la población de Castilla y León o de los pueblos de Castilla y León que la mayoría de pirámides de población tengan una forma muy abultada en el centro y desplazada hacia arriba. Veamos ahora mismo un mapa de Castilla y León mostrando los focos un poquito de densidad de población. Veis en verde las zonas más pobladas y en rojo las zonas menos pobladas. Si veis, ahí os está marcando la densidad de población de esos lugares. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues que han dividido el número de habitantes entre los kilómetros cuadrados que mide el municipio o la zona donde están. Y nos encontramos que eso da un valor matemático. Si veis el que está por debajo del 1, es decir, el 0,23, 0,35 y demás, esas zonas tienen muy poca densidad de población. Viven relativamente pocos habitantes en una zona muy amplia, muy grande, es decir,
como que dice, tienen mucho espacio para ellos. Y las zonas que están verdes, es decir, las que veis ahora mismo en Carvajosa, en Arroyo de la Encomienda, Laguna, en la zona de León y La Bañeza, que aumenta la población, es decir, puede llegar hasta los 3.000 y pico que nos encontramos en León. Estamos hablando de que es una densidad de población alta, ¿de acuerdo? Vive mucha gente en poco espacio. Vamos a ver ahora mismo esto mismo, pero ahora mismo en un gráfico de la Comunidad de Castilla y León con diferentes colores mostrando la población que puede haber en diferentes lugares. Y veis, pues nos encontramos los grandes centros de Valladolid, Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, la zona de Salamanca, la zona de Béjar, el sur de la Sierra de Guedos en Ávila, que está un poquito más poblado, la zona de León, el Bierzo, y son las zonas un poquito con mayor población. ¿Y por qué nos encontramos que están, es decir, estos focos de calor, de densidad de población? ¿Por qué hay más población allí? Bueno, pues muy fácil. La población se agrupa, se entorna, se pone alrededor de las zonas donde hay trabajo, no tiene otra. Es decir, las zonas con más industrializadas, con más empresas o con más industria o con más sector servicios son las que acumulan mayor trabajo, ¿de acuerdo? Por eso nos encontramos con densidades de población más altas. Esta densidad de población que nos encontramos ahora mismo aquí, hace años, en los años 50 y demás, no era así. Es decir, nos podríamos encontrar una población como mucho más distribuida, una densidad de población como más distribuida. Las ciudades no estaban no tenían tantísima gente viviendo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues en torno a los años 50, 60, se habla aquí en España de que una cosa, 50 y 60, de 1950, 1960, se habla de una cosa que es el éxodo rural. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las máquinas empezaron a reemplazar a las personas en el campo, en las labores del campo, en el trabajo del campo, y se fueron a vivir a las ciudades, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ahora mismo nos encontramos que la densidad de población o que la población en Castilla y León se agrupa en torno a esas grandes ciudades, ¿vale? Oye, ahora te toca hacer o un pequeño resumen o un pequeño esquema. Te ayudo un poco. ¿Qué es la población? Las personas que viven en un lugar determinado. Formas de diferenciar la población. ¿Qué formas tiene de crecer y de crecer la población? Crecimiento natural, crecimiento real. ¿Qué es la densidad de población? ¿Qué es una pirámide de población? ¿Cómo son las pirámides de población de España, Castilla y León y Tudela en general? Son muy parecidas. Y por último, la densidad de población en Castilla y León. ¿Vale? Y hablar un poquillo de ello. Venga.